Listo, pues estamos aquí ya en vivo, conectados, esperando que la gente que le interese escuchar este, este programa en donde vamos a hablar de libros, de literatura, de este mundo editorial que también es pues muy interesante. Hemos tenido varios temas culturales, pero ahora nos toca hablar de un tema que a mí me encanta porque además lo llevo en el corazón y pues vamos a comenzar. El día de hoy, pues buenas noches, bienvenidos a Elizabeth Llanos Galería Creativa. Qué gusto que nos están acompañando y yo estoy más que contenta y emocionada porque además de estar acompañada el día de hoy por el director general de Trajín Literario, que es mi casa editorial, pues también me siento acompañada por un gran amigo que además del cual he aprendido pues muchas cosas en esta cuestión de los libros como autora y siempre ha sido una guía para mí. Bienvenido, mi querido Arturo Texcagua, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, mi querida amiga Elizabeth Llanos. Mucho gusto en que me hayas invitado. Un saludo para todos los que nos estén viendo y o los que nos vayan a ver posteriormente. Un fuerte abrazo a todos. Aquí adaptándonos a las cuestiones virtuales con esta nueva normalidad, ¿verdad? Sí, así es. Nos tenemos que acostumbrar a trabajar con estas opciones que tenemos para comunicarnos. Sí. Sí, pues qué bueno que existen, porque a final de cuentas son formas diferentes que estamos aprendiendo y que nos acercan a final de cuentas. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta obligada de los invitados a este programa. ¿Quién es Arturo Texcagua? Pues es una persona que viene de afuera de la Ciudad de México hace ya más de 30 años. Soy un capitalino, un citadino, o como suelen decir algunos, un tanto en forma peyorativa, soy un chilango. Aquí me desarrollé, aquí estudié, aquí me preparé. Y aquí, después de hacer muchas otras cosas, muchas actividades en las que estuve, terminé un día acercándome nuevamente a la literatura con tal determinación que en algunos años empecé a hacer libros. Ese fue el impulso que tuve después de un largo tiempo en que me alejé de las letras. Ese es Arturo Texcagua, un simple amante de las letras. Un simple amante de las letras. Pues es una frase muy sencilla, muy pequeñita para todo lo que has logrado hacer pues en más de 10 años con este proyecto que comenzó pues de una manera pequeñita y que ha crecido también de una forma, creo yo, con mucho trabajo obviamente, pero de una forma maravillosa. Ha crecido mucho, digo, yo he sido testigo de ello. Y pues si alguien ha sido perseverante, pues eres tú, eres de las personas que tengo la fortuna de conocer que creo yo que la perseverancia, la obstinación a veces y esa garra y esa energía y ese trabajo pues ha dado sus frutos. Pues ha dado la constancia. Efectivamente, creo que las personas debemos descubrir qué es lo que nos gusta y dedicarnos de lleno a esa actividad. Creo que ahí está la clave de cualquier éxito, sea pequeño, mediano, grande, enorme, el que sea, pero tiene que ver con la constancia. En el momento en que tú identificas qué te gusta, independientemente de que lo puedas o lo sepas hacer, pero si te gusta, vas a aprender a hacerlo. Y creo que el entusiasmo, la constancia va a allanar muchos problemas y va a hacer que tú puedas incluso corregir o subsanar pues, limitaciones, porque las limitaciones todas las tenemos y creo que por ahí va.
el amor por las letras, el amor por las ediciones, es algo que yo lo traía desde niño. Te voy a decir que voy a confesar que desde niño ya traía ese amor a las letras. Debo decirte algo que por ahí escribí en algún texto, que cuando yo era niño de 4 años o de 5, y aún no asistía a la escuela primaria, y por tanto en aquellos años era difícil que uno supiera leer antes de ir a la primaria. Yo no sabía leer. Y tuve, tenía sueños, eran unos sueños muy raros, en los que yo me veía caminando por la calle con un montón de libros en la mano, así como cargándolos así como profesor de literatura, algo así. Y yo decía, ¿y por qué soñaba eso? Ni siquiera, y además eran libros que tenían muchas letras, también era muy curioso, letras y palabras que yo no entendía. Soñaba yo eso, y esto antes de entrar a la primaria. Entré a la escuela, me gustó como a la mayoría de los niños, creo que les gusta la escuela. Además de aprender, conoces a mucha gente, a otros niños, a profesoras, profesoras, y te la pasas bien en general. Eh, Olvidé este asunto de los libros, y cuando tenía como en la secundaria, como a los 12, 13 años, se me ocurrió en las horas en que no tenía nada que hacer entre clases o en medio de las clases, cuando me aburría algún tema, me ponía a hacer un periodiquito. ¿Te acuerdas que por aquellos años, bueno, tú no te acuerdas porque tú eres mucho más joven que yo, entonces, Ah, quizá no te acuerdas que había unos aparatos que se llamaban mimeógrafos? sí los Y, conozco. y ya no sé si ahora se sigan usando, pero han sido rebasados por muchas otras cosas, como las impresoras. Entonces, los mimeógrafos, que son épicos en la historia de México, por ejemplo, en el movimiento del 68 y el 71 se usaron mucho, y en aquella época los estudiantes todavía lo usábamos mucho el mimeógrafo. Cada vez que teníamos que preparar alguna exposición y dar copias, en lugar de sacar fotocopias que eran más caras, se compraba un stencil, se picaba, decían, así le decía picar, ¿no? Escribir. Y yo hacíamos un periodiquito en la secundaria, hice un periodiquito en la secundaria. Ese fue como el primer intento de hacer algo. Y repetí algo parecido cuando estuve en la escuela normal, donde yo estudié el bachillerato y la carrera técnica de profesor de primaria. Ahí estuve 4 años, y ahí también volví a hacer algo, insistí en el asunto. Después salí de la normal, llegué a la Ciudad de México, entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Filosofía y Letras, y ya estando ahí, volví a pensar en alguna revista. Por aquel entonces, un pariente había comprado una imprenta, una offset, que estaba reparando, y que tenía el sueño de convertirla, de ponerla a funcionar. Entonces yo empecé a moverle y a ver qué hacía con ella, y pensé en hacer una publicación periódica con unos amigos de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, pues fue complicado, los sueños se deshicieron, se acabó el proyecto, y volví, pasaron otros años, y un día eh, un amigo me invitó a hacer unos directorios comerciales, y entonces empecé a trabajar también en eso de los directorios comerciales. Dediqué como un año de mi vida a eso, o 6 meses, no sé, un tiempo bastante amplio para tratar de sacar algo que supuestamente se iba a vender, que eran pues era así como la sección amarilla, pero regional. Vendíamos anuncios y imprimíamos ejemplares y los repartíamos en determinada zona. Esto era una idea meramente comercial, pero que en el fondo yo tenía la intención de algún día publicar algo distinto a aquello del directorio comercial.
Finalmente lo dejé porque me ofrecieron ir a trabajar a la UNAM y en ese momento con situaciones económicas y en ese momento me había embarazado, pues más bien mi esposa se había embarazado, pero ya venía un hijo y entonces decía, pues me tengo que poner a trabajar en serio y esto de los directorios es como que sí, como que no. Y entonces me entré a la universidad, acepté el ofrecimiento de ir a trabajar a la universidad y ahí estuve trabajando algún tiempo. Entonces dejé el asunto de las ediciones y me metí en otras cosas después de la universidad, seguí con otras actividades y después de algo así como 15 años fue cuando empecé nuevamente con lo de la literatura. Aquí en Xochimilco, donde vivo, había un grupo de jóvenes, de gente muy joven. Yo te hablo de que yo ya tenía más de 40 y estos chicos eran chicos de 20 años, recién salidos de la universidad, algunos de ellos, con mucho entusiasmo y muchos sueños, estaban promoviendo un grupo cultural que le llamaban Chachalaca Tlatoa y consistía en hacer unas reuniones, unas veladas culturales en las que se les daba la voz a quienes quisieran o que quisieran decir algo que tuviera que ver con la cultura. Así es como yo participé en estas veladas 2 o 3 veces y la idea era conocer a gente que se dedica a la cultura a nivel local. Y encontré que estos chicos hacían una publicación que se llamaba La Tilapia, que era un periodiquito. Me gustó la idea y me quise sumar a ese esfuerzo, también editorial, y quise, pues, la experiencia que había adquirido en mi trabajo editorial en la universidad y en otras partes, pues dije, voy a encauzarlo aquí. Y les quería ayudar de manera honoraria, no pensaba que obtener ningún beneficio económico con ello, por razones de afortunadas. En ese momento yo tenía como salir adelante económicamente, entonces dije, bueno, pues los apoyo a estos chicos y, y no parece que el proyecto no cuajó, hicieron como 2 ejemplares, después desaparecieron y después al rato también esto de Chachalaca se vino abajo, bueno, en fin, que ya no pudimos hacer nada de eso. En ese momento fue cuando en este entorno del Chachalaca Tlatoa fue que conocí a una amiga, a la amiga con la que en este momento estoy hablando, a Elizabeth Llanos. Es en ese momento que la conozco, la vi participar, también ella participó en una de estas veladas y consideré que era otra amante de las letras. Era evidente que era una amante de las letras, entonces me acerqué también con ella y empezamos a platicar. Y bueno, pues así son estas cosas. Hay empatías, simpatías y analogías y relaciones que tienen que ver con los gustos que son comunes. Entonces, este amor a las letras, por las letras, nos unió y empezamos a maquinar cosas. Y fue así como un día dijimos, pues vamos a hacer nosotros algo, vamos a formar un grupo cultural, literario, y pensamos en ponerle un nombre y nos reunimos en un aula, en una biblioteca de la secundaria 28, aquí en San Marcos, en el barrio de San Marcos, ¿verdad? Creo que es Cierto. en Xochimilco, y ahí platicamos de todo esto. La maestra se robó un tiempecito de su descanso para platicar del tema. Yo también me robé algún tiempo para que llegáramos a alguna conclusión. Y de todas las palabras de toda esta lluvia de ideas que compartimos, llegamos a la palabra trajín. Y esta palabra trajín, que tiene un significado de movimiento, de acción, de trabajo, de rapidez, de que siempre que decimos vamos al trajín o vamos a hacer un trajín,
o estamos en el trajín, quiere decir que estamos muy apurados, estamos corriendo, tenemos que apurarnos, no es un trabajo fácil ni lento, tiene que ser un trabajo rápido porque el tiempo apremia, entonces el trajín es algo así. Y así fue como decidimos usar esta palabra que además tenía una connotación muy clara con trajineras, y trajineras pues es uno de los elementos más que identifican a Xochimilco, los canales, el agua, ¿no? Las trajineras, entonces el trajín, pues por ahí iba la cosa. Y fue así como nació Trajín, invitamos a algunas personas, hicimos algunas reuniones, pues no terminaron de cuajar, o si cuajaron, no sé, comenzamos a hacer una revista, pero al final de todo nos quedamos casi Elizabeth y yo solos, en ese Trajín, casi solos. Y con el tiempo, Elizabeth tenía también sus trabajos como profesora y una vida complicada también personal, que al final me terminé quedando yo solo, que también yo tenía una vida complicada personal y académica porque había entrado a la universidad a hacer un posgrado y seguí con el posgrado y después del posgrado con otro posgrado, Con pero el mientras trajín. seguía en el trajín, entonces seguimos unidos en el proyecto, aprovechándonos los tiempos que llegábamos a tener y las oportunidades que podíamos tener, porque ella seguía con la escuela en ese entonces, de ese modo empezamos a aprovechar pues lo que podíamos hacer. Y fue así como seguimos en el trajín y yo seguía haciéndolo en la revista, y invitando a mucha gente, empezando a difundirla por redes sociales. Y a la gente le gustó la idea y empezaron a fluir muchas colaboraciones para la revista, de tal manera que en un momento ya tenía yo un una buena cantidad de colaboraciones y de colaboraciones también de dibujantes y de pintores y bueno, las revistas tenía dos versiones, una impresa que era muy modesta y una electrónica que difundíamos y que todavía está en acervo, en repositorios por ahí. De hecho, uno de mis planes es volverla, no a hacer, sino volverla a poner ahí para que la gente la consulte, la lea. No fueron 35 números los que se hicieron pues del 2009 creo que empezamos, y fueron 35, un ejemplar por cada mes, hacíamos una revista mensual, lo cual ya era bastante trabajo porque era como hacer un libro cada mes, fueron 35. En el 2013, bueno, durante ese tiempo hicimos algunos libros con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en unos proyectos de, de apoyo comunitario, la cultura comunitaria. Entonces, así es como nacieron los libros de testimonios, Amores Viejos, Calle por Calle, Crónica de una Celebración. Esos materiales nacieron de esos proyectos, de que nos daban un apoyo económico y hacíamos participar a la gente de aquí de Xochimilco, les dábamos talleres, los invitábamos a que escribieran experiencias y así es como salieron estos libros. Amores Viejos sigue siendo un material para mí muy entrañable porque fue el primero, porque conjugó todo ese esfuerzo que hicimos, Elizabeth, yo y otras personas, y además, pues fue el primero, y ya saben que al primero siempre se le tiene cierto cariño especial. Entonces Se fue el primer, sí, algo así. Entonces fue el primer libro. Un día se lo presté a una maestra de la universidad, cuando estaba en la maestría. Se lo enseñé el libro y lo escaneó y lo subió al internet sin mi autorización. Y cuando ya lo subí, ya estaba en redes sociales el material, el primer Amores Viejos. Le gustó y lo hizo de esa manera. Que lo conozca el mundo. Sí, que lo conozca, ¿no? Y empezó a aparecer ahí Amores Viejos y ya aparecía Trajín y todo eso. Eh, por la revista comenzamos a conocer a mucha gente
y a tener contacto con otras personas que se dedican a la cultura, vamos a decirle, alternativa o independiente. Y así fue como nos conectamos con personas que estaban trabajando y nos comenzaron a invitar también a actividades y bueno, eh, el camino se volvió más enriquecedor porque conoces a personas y aprendes de ellas siempre muchas cosas. Entonces, de quien sea aprendes, ¿no? Y de unas cosas más valiosas, quizá de otras cosas que aparentemente no son tan valiosas, pero aprendes de todos. Entonces aprendimos, conocimos a gente y tuvimos muy bellas experiencias. Y un día dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer libros? O sea, ya como de lo de lo que habíamos pensado al principio, hacer libros. Y entonces habían algunos libros que ya estaban esperando. Elizabeth tenía un libro sobre Sor Juana que ya había maquinado y ya estaba terminando, y por ahí había una compañera que tenía un libro de poesía, y bueno, pues empezamos a publicamos. Los primeros materiales fueron uno que se llama Galería de Espejos, y este libro de uno de las primeras personas que nos acompañó, que es Misael Rosete, lo publicamos. Es un libro de prosa y de poesía, que en ese momento él estaba experimentando con las letras, entonces quería sacar un libro que, que expresara todo eso, todas esa experiencia, todo ese afán de experimentación que tenía, que estaba en su mente. Y entonces sacó este libro y publicamos un libro de poesía que me parece que es muy buen material, La habitante, de Hortensia Carrasco. Esos fueron los dos materiales que empezamos. Después ya publicamos lo que Sor Juana no dijo de los hombres, la primera edición, que después repetimos unos años más adelante, y otros materiales. Así es, así empezó ese trajín de publicaciones. Ese trajín de publicaciones nos ha llevado hoy a 133 títulos publicados, de los Wow. cuales solamente 4 son reediciones, es decir, que el títulos originales tenemos 129 títulos originales distintos. Están clasificados en 12 categorías distintas. Tenemos para niños, para jóvenes, tenemos una serie que se llama Letras de Manantial, dedicada prácticamente a la poesía, exclusivamente a la poesía. Tenemos otra serie que se llama Tinta Libre, que coordina Andrea Montiel desde un taller que imparte en el Péndulo. Sus alumnos, ella los motiva, los anima a que escriban, y terminan con su asesoría, con su apoyo, con su experiencia, terminando sus libros. Y qué mejor forma de terminarlos que publicándolos. Entonces los publicamos, y además son ediciones realmente muy económicas, y son como son pequeños libros que hacemos en tinta libre, pero pequeños en tamaño y quizá en grosor, pero con mucha calidad, porque están muy bien trabajados, y como os digo, son el producto de un trabajo muy meticuloso, muy dedicado por parte de Andrea Montiel, y de los autores, por supuesto. Y por otro lado tenemos una serie de narrativa que tiene muchos ejemplares publicados ya. Algunos son extensos, cada vez estamos haciendo más complejo esta participación de la narrativa. Este año sacamos ahorita hemos sacado dos novelas bastante voluminosas, eh, y que nos parecen muy interesantes. Una se llama Ballerina, de un escritor que desafortunadamente falleció hace unas semanas, algunos meses. Sí, es muy reciente. Edwin Lugo falleció en medio de esta cuarentena. Vio el libro en sus manos,
planeamos la presentación en cuanto terminara esta situación, esto de la pandemia y el confinamiento, pero no pudimos lograrlo porque en esos días justamente falleció. Y más que justo, fue injustamente, porque era un hombre con mucha vitalidad, pese a sus 80 y tantos años, era un hombre con mucha vitalidad intelectual. Me decía, yo me escribo, tengo un montón de novelas y quiero publicar más, y tenía publicadas varias, ya tenía varias publicadas, incluso había recibido un reconocimiento del gobierno de Hungría por una de sus novelas que trataba efectivamente de la historia de Hungría. Entonces era una persona con muchos planes. Me decía que tenía como 10 novelas que quería que publicáramos y bueno, muchas cosas traía en la cabeza y presentaciones se nos va Edwin Lugo y su novela Ballerina, una novela eh, muy rica en experiencias, en conocimientos. Es una novela de viajes, es una bailarina que está haciendo una gira por el mundo y va contándonos sus experiencias en los lugares con los lugares que conoce y va mencionando espacios, museos, muchas cosas muy interesantes. Entonces es una novela que además nos costó mucho trabajo revisarla porque implicaba meternos en todo ese mundo, en esos lugares, conocerlos de alguna manera, investigar para ver si la ortografía de los nombres era la correcta, si los lugares que se mencionaban efectivamente existían y no estábamos mintiendo. No, era un trabajo enorme el que implicaba esa novela, pero ahí está, y está, creemos que muy bien. Y también tenemos, pronto vamos a presentar una novela que es también un motivo de mucho orgullo para nosotros. Se llama París, bien valió una misa. Y es una novela de una autora llamada Lorena Salazar. Ella fue presidenta de la SOGEM en un par de periodos, hace algunos años. Es una mujer muy talentosa, es guionista de televisión, escribe telenovelas para, para Televisa, y este es su primer trabajo propiamente literario. O sea, si bien ha escrito muchas cosas, pero esto es lo que ella le enorgullece más porque es un trabajo experimental, es un trabajo literario donde está cuidando muchos detalles. Fue discípula de Tomás Ursustuagestigui. No sé si lo conoces, Elizabeth, un gran dramaturgo mexicano. Y ella como alumna de él, pues aprendió, de hecho estamos viendo la publicación de un libro en homenaje a Tomás, porque ella formó parte de su taller y en ese taller se cuajaron muchas cosas a nivel literario. Entonces, muy interesantes y a nivel también de la actuación, porque se preparaban también montajes de obras de teatro. Hay un tema muy interesante. Entonces está esta novela que también nos parece que es una aportación muy interesante a las letras mexicanas, esta novela y así tenemos otros materiales que nos enorgullecen. Y uno de ellos va a ser el que vamos a presentar próximamente, el de Glosario para la mujer con huevos, de nuestra amiga Elizabeth. Pero antes de que lleguemos allá, mira, ya llegaron saluditos. Justo en este trajinar de personas que debemos de conocer, el licenciado Jorge Sánchez, del proyecto donde colaboramos en Palabregón. Ahí dice presente. Un saludote, Jorge. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Jorge. Y tenemos aquí que amo cuando hace así presente Lina. Entonces un saludo, Lina, qué bella que nos estás viendo. Qué bueno que nos acompaña.
Sí, bueno, antes de irnos ya como justo en esta nueva normalidad, o sea, a esa cuestión de los lanzamientos que vas a tener próximamente con Trajín, dinos, o sea, a mí ahorita me llevaste a una situación de nostalgia pues muy bonita, porque sí, ciertamente, pues inició un proyecto literal, un puñado de sueños, y en tu caso yo siempre lo he dicho, fue construir ese camino para lograr los sueños y ha sido a base de constancia, como bien lo dices, de perseverar, de buscar los apoyos, de hacer relaciones públicas, o sea, con personas de tanto de algunas alcaldías como en las cuestiones, o sea, de las universidades en donde has estado también estudiando. Entonces, eres un hombre que ha orquestado todo este proyecto de una manera efectiva, o sea, porque se están viendo los resultados. Entonces, tener ya más de 100 títulos cuando en sus inicios decías, híjole, es titánica la labor de publicar un libro. Y seguramente, digo, también son más de 11 años, pues ahorita ya es como, no creo que menos difícil, pero sí ya te conoces un poco más el camino. Entonces, después de estos 11 años, o sea, no te pregunto en un principio, porque en un principio dedicarte a esta labor editorial seguramente fue porque ese niño de 4 años, a final de cuentas, te obliga de una manera pues muy interna quizá, ¿no? De construir estos sueños, más bien de convertir estos sueños en realidad, porque literal eran sueños. Entonces ahora realmente puede decir ese niño que de 4 años, si tuviera la oportunidad de verlo, decirle, pues qué bueno, ¿no? Porque los sueños se han convertido en realidad. Y antes de que me contestes, pregunta que todavía no te hago, también mira aquí nos manda saluditos. Gabriel Hernández, hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy Y bien, ya buenas te tienen noches. una pregunta, Arturo. Que si edita Trajín Literateur y cómo sería el proceso de solicitud. Claro que sí, publicamos esta poesía que ella llama amateur. Eh, pues lo que hacemos es primero conocer el material para saber si detrás de ese material hay una propuesta y hay un mínimo de requerimientos formales que permitan al autor exhibir su talento. Sobre todo lo que queremos es que el autor salga bien liberado frente a los posibles lectores. Entonces, más que decirle esto es bueno o malo, más que decirle, o sea, endilgarle adjetivos que a veces hasta son ofensivos, nosotros lo que hacemos es decirle a la persona, bueno, mira, quizá tu material aún es necesario que lo trabajes más, que lo pulas cuando no lo está pulido y cuando siempre hay oportunidades de mejorarlo. Pero el autor decide eso, o sea, uno le explica y él decide lo que se tiene que hacer. Si ese material tiene esos mínimos requerimientos formales, dejamos que los lectores sean quienes decidan finalmente si, cómo van a apropiarse del texto, si lo van a calificar de una manera o de otra, que lo sean los lectores, no nosotros. Nosotros nomás cuidamos que la propuesta tenga unos mínimos requerimientos formales. Si hay una propuesta muy interesante, muy atractiva, pues todavía con más entusiasmo la apoyamos, ¿sí? Pero en todos casos, casi siempre apoyamos estas propuestas. Y como es el procedimiento, pues nos hacen llegar su texto, lo leemos, luego empezamos a conversar con ellos y a buscar formas de cómo se pueda publicar el material. Entonces, ella si quiere ponerse en contacto conmigo, por ahí está mi correo, trajinliterario@gmail.com. Nos encuentra, tenemos una página web, ahí nos busca Trajín en los buscadores y nos encuentra de inmediato. Ya tenemos ahí rápidamente llegan a nuestra página web, ahí también está un formulario para contacto, o en el Facebook o en YouTube, o sea, tenemos todas estas
redes sociales. Ahí por alguna de ellas se puede conectar con nosotros. Sí. Perfectísimo, pues espero Gaby haya quedado pues claro, ¿no? Lo que te invita a hacer mi editor, Arturo Texcagua. La pregunta, después de estos 11 años, Arturo, ¿por qué seguir apostando en pleno siglo XXI, donde, bueno, estamos viéndolo ahorita, ¿no? Las cuestiones tecnológicas, o sea, los avances, por así decirlo. ¿Por qué seguir apostando por un editorial? Pues las editoriales no van a dejar de existir. Yo creo que por eso les apuesto. Primero por eso le apuesto porque estoy seguro que el trabajo de una editorial es un trabajo que va a permanecer durante mucho, mucho tiempo. Incluso un material electrónico requiere un editor. Si solamente fuera un material que se publicara, que, que se publica de manera electrónica, es decir, no va a haber una impresión en papel, aún así se requiere un editor. ¿Qué hace el editor? El editor no solamente, algunos confunden el impresor con el editor. El editor lo que hace es ayudarle al escritor a que su material se presente de manera impecable, que reúna ciertas características eh, gramaticales, de puntuación, de orden lógico, de estructura, que a veces el autor no visualiza y requiere precisamente de un editor para que le ayude a hacer esto. A veces incluso la forma en que se expone su texto, que se presenta su texto, él no lo sabe, no tiene muy clara la idea y entonces el editor le da ideas, a veces hasta el tamaño de la letra, mira, o el formato en cómo se publica. A veces hay poemas que son muy largos cada verso y no se pueden imprimir acomodar en una hoja en media carta, sino se tiene que hacer en un formato más grande, a veces acompaña de fotografías, entonces uno les dice, sabes que esto lo necesitamos hacer en papel blanco para que resalte, y si va a ser en blanco y negro a una tinta, las fotografías vamos a publicarlas con este papel para que así se destaque la figura y los claros oscuros, etcétera. Entonces, todo eso hace el editor y yo creo que ese trabajo no va a acabar. Por eso yo digo, pues una editorial siempre va a ser necesaria. Que el material sea hecho, puesto en papel o se quede siempre como dicen que va a ser en electrónico, pues no lo creo que va a seguir alternándose, va a seguir manteniéndose esta doble presentación a través del papel y a través de los medios electrónicos. Se va a mantener estas dos. Hay gente que no puede o no soporta o no le agrada leer en electrónico. Y, y hay gente que le gusta ver el papel. Aparte tiene una gran ventaja el papel. El papel no se le acaba la batería, no le entra un virus, no se deteriora el material con el magnetismo. Yo he perdido mucha información en discos duros de estos discos portátiles que se deterioran, por alguna razón se truenan y ya no sirvió de nada lo que tenías ahí. O en estos disquetitos o en las USB también se deterioran. Entonces el papel es más difícil que se deteriore. Y tiene también su proceso. Todo principio tiene un fin y todo material algún día se echa a perder, ¿no? Pero hay materiales que el papel puede durar cientos de años si se cuida bajo determinadas circunstancias, puede durar mucho tiempo. Eh, Creo que esto es lo que es el futuro, entonces por eso mismo yo creo por supuesto que creo y estoy convencido que el trabajo editorial va a seguir siendo necesario, que los editores seguimos siendo necesarios
para los autores, precisamente, para publicar un material. Y hay muchos autores que nos buscan por eso, porque necesitan un editor que les ayude a eso que decía, a que su material se presente adecuadamente ante los lectores. Sí, Sí, bueno, no sé las si... personas que... No, sí, sí, contestaste perfectamente y justo iba que las personas que nos conocen en esta relación que tenemos de editor-autora, yo te digo sensei, porque justamente, o sea, eso es lo que haces, o sea, nos marcas como una pauta, nos haces acotaciones, nos aterrizas en las ideas, en la estructura, en el fondo del texto, enriqueces las ideas, o sea, de verdad es un trabajo que quizá muchas personas, como bien dices tú, como que confunden, sí, el editor es el que imprime. No, el editor es parte del alma de cada libro que está justamente revisando y se involucra junto con el autor. Sí, las ideas y la forma y la determinación de cómo va, pues sí, es del autor, como bien dices, pero está esa mano que te va guiando y que te dice, mira, yo creo que si te vas por acá es mucho mejor. Y yo sí puedo decir que por experiencia propia, o sea, lo que yo he publicado con Trajín Literario a mí me ha dejado satisfecha. Y ya en otro programa dije que a veces es una relación de amor-odio porque luego me regresan las cosas y yo así de, pero al final siempre ha valido la pena. Pues yo les sugiero, por supuesto que nosotros no imponemos, yo les sugiero, les propongo, les trato de dar ideas y la mayoría de las veces las aceptan, ¿no? He tenido confrontaciones, por supuesto, pues así es esto, ¿no? Cada quien tiene una idea y hay algunos autores que son muy firmes en lo que quieren hacer y a uno les propone algo y no cambian y bueno, pues así es esto. A veces el título, uno les propone un título diferente al que ellos traen, porque a veces sus títulos son muy manidos o son títulos muy oscuros también, a veces son demasiado oscuros para el lector. Y bueno, lo que queremos es que el lector se identifique y de inmediato con el título y que el título resuma o al mismo tiempo que resuma el contenido del libro, sirva de provocación para el lector. Entonces eso es muy complicado porque, es decir, le dices y no le dices al lector lo que viene en el libro, porque si le dices todo, pues también no lo va a querer abrir ya, porque va a decir, pues ya sé de qué trata. Entonces tiene que ser las dos cosas. Al mismo tiempo que le dices qué contiene, le tienes que decir, pero puede ser que venga otra cosa. Le haces ahí una provocación. Y siempre le estoy sugiriendo cosas a todos los autores. Hay unos que traen materiales muy bien trabajados, que realmente solamente lo que yo les digo es, mira, aquí le faltó un acentito que no te diste cuenta porque se te fue, como se nos van a todos. Pero hay gente que tiene materiales que tienen buenas historias, pero están muy mal escritos o muy descuidados en su integración. Eh, Quizá en esos casos, un editor muy riguroso debería decir, sabes que hasta que no me lo limpies, te lo publico. Pero parte del trabajo de los editores es precisamente limpiar los libros. Y ese trabajo, pues muchos autores están acostumbrados a que así sea. O sea, ellos no se preocupan mucho por poner una coma aquí o por poner una palabra con mayúscula o con minúscula, aunque sea un nombre propio, pero dicen, pues eso que lo resuelve el editor. Y entonces ya le dejan que el editor haga y deshaga en ese sentido. Habérmelo Nosotros, dicho antes. sí, eh, hay, hay, sí, hay autores que abusan de eso.
porque sí, efectivamente son muy, muy descuidados, entonces tienen todo tipo de errores. Entonces ya, yo lo que les digo es que vamos a leer una parte de tu obra y si vemos que tiene muchos errores, pues vamos a ver cómo lo vamos a resolver, porque va a ser muy complicado corregirlo. Porque hay unos libros que en efecto casi se puede decir que se reescriben. Y en ese caso viene una pregunta que yo me hago cuando el editor tiene que hacer un trabajo de reescritura de un libro. ¿Hasta dónde se convierte el editor en coautor Coautor. del libro, y ya no solamente en editor? Porque mucho de la estructura del libro ya recae en el editor, ¿sí? No mencionaré títulos, pero sí he tenido que hacer eso con varios títulos que realmente los he tenido pues, que reescribir eh, eh, propiamente, porque vienen demasiadas cosas que uno dice, no, no, y a veces uno lo hace porque sí tienen buenas historias y uno cree en esas historias o cree en lo que se va a comunicar, y por eso lo hemos hecho. Sí, además de que a veces hay subjetividades como que son nuestros amigos, ya les tenemos cariño y ya decimos, no, pues no importa, vamos a sacarlo adelante. Pero sí hay a veces ese abuso, creo yo, que de parte de algunos escritores. Creo que el escritor que realmente lo eh, es muy cuidadoso con lo que escribe, cuida todos los detalles, todos los puntos, todas las comas, todas las mayúsculas, las minúsculas, todas las cursivas. Y, y es para él es muy molesto que el editor toque su texto, quite una palabra o quite una coma. Para ese escritor es muy molesto porque él lo hizo con mucho cuidado, eh, con mucha precisión, porque sabe cuál es el efecto que puede tener una coma, un punto bien puesto o mal puesto, entonces está cuidando todos los detalles. Eh, yo creo que eso es el verdadero escritor, el que realmente se preocupa por entregar un material limpísimo, un material que esté realmente en orden, y que el editor y los correctores que me ayuden sí, sirvan solamente para buscar un dedazo, porque a todos se nos puede ir pronto una palabra que se escribió al revés, o alguna letrita que se fue por ahí, o un acento que a lo mejor se omitió de tantos acentos que se ponen, se descubre algún acento, pero realmente eso es en esos casos, eh, ese sería el trabajo del editor, nada más revisar que estuviera muy bien el material. Y ya en la estructura, pues sí, si hay alguna cosa que pueda comentarse, pues sí se comenta. Pero un buen escritor realmente presenta un material casi impecable. Por supuesto que toda obra, todo trabajo, todo lo que hacemos puede ser perfectible. Entonces siempre hay áreas de oportunidad para mejorar nuestro trabajo, y pocas son las obras maestras. Es decir, que te llegue una obra que digas, no, no, no le voy a quitar ni nada, no, no le voy a proponer ningún cambio. Siempre hay algo que puedes decir, oye, aquí quizá esto pudo haber sido así, o tal cosa. Detalles que pueden tener un libro, ¿sí? Ok. Cuéntanos de estos 11 años, ¿cuáles han sido los retos como editorial, los que nos quieras contar? Digo, qué triste que no estamos en algún programa de escándalo, en este caso editorial, porque sí te iba a decir, no, dinos nombres. ¿Quiénes son los escritores que te entregan así, al aire se van las cosas? Pero no, no estamos, no es el caso de este programa. Pero yo creo que amén del trabajo con los escritores, que es pues ahora sí que tu labor
primigenia. ¿Por qué? Pues porque es lo que a final de cuentas distribuyes, vendes, publicas, etcétera, con todo el proceso que te sabes más tú que yo. Cuando ya eres un editorial, tú como director general de Trajín, ¿a qué retos te has enfrentado? Que nos quieras compartir, que digas, híjole, esto ha sido como muy complicado, o no me lo esperaba, o sí lo pude resolver. O sea, cuéntanos algún tipo de reto que dijiste, "Ah, qué complicado, pero lo resolvimos". Pues hay muchísimos retos. El primer reto es aprender a hacerlo. Cuando yo empecé con esto, empezamos prácticamente, pues si no en cero, digo, ya había publicado algo, o ayudado a publicar libros en mis otros de mis trabajos, y te dije que había hecho algunas cosas, entonces tenía alguna idea, pero siempre hay cambios en los formatos y hay detalles nuevos que hay que considerar. Creo que lo más importante en este trabajo es aprender a justamente a tener un trato adecuado con los escritores. Eso es lo más complicado. El factor humano es lo más complicado en este trabajo. Las palabras las ves, las corriges, las revisas, las famosas concordancias, los regímenes de las palabras, que si este preposición rige con este verbo y que si esto y que si aquí vamos a aplicar la nueva regla o no la vamos a aplicar, la vamos a omitir, si le vamos a poner el acento al solo, si no le vamos a poner, si vamos a asumir el término mexicano y vamos a decir ícono en lugar de icono, como lo dicen los españoles y la Real Academia Española, y así muchas palabras que son muy mexicanas y que las usamos aquí en México, como el voltear a ver, ¿sí? En lugar de volverse, como dicen que habría que decir. Eh, Todo eso es más o menos fácil es técnico, pero la parte humana es más complicada. Lidiar con detalles de las personalidades de cada uno de quienes tratamos es más complicado. Hay muchas cosas que ahí donde creo que para mí lo ha sido lo más complicado, el mayor reto. Eh, Hace algunos años tuve un conflicto, eh, no sé si lo sigo teniendo, yo no quisiera pensarlo, con una de las autoras, y se volvió como una bola de nieve, ¿no? Fue creciendo hasta que yo dije, no, no, mejor me hago a un lado porque si no esto me va a aplastar. Eh, y tiene que ver con eso, con el factor humano, con cómo no terminamos de entender a veces a las personas. Entonces, todo eso nos ha llevado, por ejemplo, a aprender una cuestión muy importante en el tema editorial, que es la cuestión legal. Los editores tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema, con la cuestión legal, porque tenemos que apegarnos a un marco legal que existe y debemos de hacérselo saber a los autores y comprometerlos también a que respetemos un marco legal mutuo en que los dos estemos contentos y salgamos satisfechos de lo que estamos haciendo. Ese ha sido el mayor reto porque ese es el reto más complicado de este trabajo. Eh, Caminas, parece que es sencillo, pero caminas en un sendero muy estrecho en el que cualquier momento puedes tropezar y caer, entonces tienes que cuidarte mucho de esta relación con los autores y con sus obras.
sí, pero son ellos principalmente los que tienes que cuidar. Ahí es donde está el mayor reto que hemos tenido. Sí ha habido obras que nos han costado, como la que mencioné de Ballerina, que han sido trabajos técnicos de alguna manera complicados, eh, pero, pero no es eso. Y creo que lo más importante es el ser humano, es el cómo lidiar con las personas. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro porcentaje de ego, tenemos nuestro, pues hay unos que creemos que somos, bueno, así como que algunos ya consideran que son el Premio Nobel de Literatura, entonces... Somos tocados por Dios, las musas Sí, nos acompañan. sí. Entonces necesitamos un trato muy especial de parte del editor, porque ya están del otro lado. Entonces, pues eso es parte te digo, de las complejidades que puede, de los mayores retos que hemos tenido han sido como que en ese terreno, en el de la relación con los autores. Eh, Hemos aprendido mucho, pues, la relación con las librerías, la distribución, es otro tema, porque mira, en este asunto de las editoriales, pues tenemos la edición propiamente, pero luego viene la cuestión esta técnica, que es la impresión, esa la parte mecánica, que también tenemos que lidiar con pues personas jefes de talleres, dueños de talleres, impresores, eh, gente de preprensa, gente que hace negativos o placas, y gente de acabados, con papeleras, tenemos toda esa parte mecánica de ver cómo conseguimos el papel y eh, cómo termina siendo materializado el libro. Y por otro lado está la cuestión de la librería, ese es otro tema, y todo un trabajo administrativo ahí que muy estéril y muy ingrato que es ese trabajo administrativo, andar viendo cómo toda la cuestión fiscal que debemos también de atender. Nosotros somos una editorial independiente, pero eh, sí estamos dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y pagamos impuestos y hacemos lo pertinente, y ante el INDAUTOR estamos también registrados, entonces pues tenemos que atender una serie de obligaciones. Y todo eso también ha significado importantes retos, aprender todo eso, meternos en ese mundo que incluso algunos, hay editores, una vez tuve una reunión con editores de representantes de editoriales muy grandes, muy importantes, estábamos en una mesa platicando sobre diversas experiencias, y algunos de ellos decían, yo después de que hago el libro, yo no sé nada qué más pasa. O sea, yo no sé cómo se distribuye, las librerías, no sé, ni las ferias, yo no sé nada. A mí me dan el original, trabajo con el libro y lo hago y lo dejo listo, y aquí está el libro. Pero todo lo demás que pase con el libro, yo no sé. Hay una persona que se encarga de hacer las presentaciones, y otra persona se encarga de esto, y otra se encarga de... Yo ya no sé nada más de eso. Entonces, para los editores independientes, pues no es así, nos vemos involucrados en todo, porque como somos un equipo pequeño, en el caso de nosotros somos 5 o 6 personas, pues, eh, y a veces nos allegamos de ayudas eventuales eh, que refuerzan este trabajo, pero realmente somos un equipo pequeño, entonces estamos muy involucrados todos en lo que se hace, sabemos lo que se está haciendo uno con el otro. Y sí, por supuesto que yo veo la parte más, vamos a decir, sustancial, que es hacer el libro. Bueno, podría ser la más sustancial, quién sabe, a lo mejor la sustancial es que se venda, ¿verdad? No es que se haga, sino que se venda. Porque, Podría bueno, pues ser. ahí está la famosa relación de los negocios, porque haces tú el material
pero si no se venden, no sirve la relación. Entonces las ventas son también muy importantes. Eh, el, el, Aquí quiero decir algo sobre esto de las ventas y en la parte del negocio. A veces hay quienes califican, cuando nosotros hablamos de negocios, nos ven con algunos de de la gente que nos rodea en la cuestión cultural, nos ve con unos ojos muy, muy feos, porque empiezan a decir, ay, es que estos señores son unos mercaderes, unos mercenarios, y nos empiezan a dar calificativos así muy, muy rudos. Yo sostengo que el trabajo editorial, la editorial, es un negocio lícito, correcto, noble y que me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Yo lo hago justamente porque, como lo confesé hace algunos minutos, era un sueño que ni yo sabía que era un sueño en el que iba a terminar. Entonces yo lo hago con mucho gusto, con mucho deleite, lo disfruto mucho. Y si aparte me da para comer, pues me siento doblemente satisfecho, porque me ayuda a sostener mi vida y ayudar a sostener a mi familia, y por otro lado, pues me da muchas satisfacciones personales. Creo que es bastante lícito, bastante válido. No, y lo digo esto porque a veces están en reuniones, a veces voy a reuniones que tienen que ver con el gobierno. Formo parte de esta cosa que se llaman aquí localmente Consejo de Cultura de de la alcaldía Xochimilco. Y luego cuando yo digo, ay, es que yo necesito vender o necesito, porque ahí, pues de esto vivimos, pues algunos nos ven así como que, ay, pues yo lo hago todo por gusto, yo lo hago por la cultura, yo lo hago por la literatura, pero o sea, así como que tú estás pensando nomás en dinero. Pues no, es que yo no tengo subsidio, siempre les explico, a mí no me dan subsidio, el gobierno no me da dinero, ¿sí? No, o sea, no tengo becas de gobierno que me digan, mira, aquí está para la editorial Trajín, aquí van 100,000 pesos para que mantenga a su gente y haga No tiene ediciones. apoyos fiscales, o sea, realmente la cultura siempre ha sido estigmatizada y lo vivimos en el arte, en la cultura lo vivimos. Creo que ahorita tú lo estás hablando desde el ámbito editorial, esa doble moral. O sea, sí somos un país rico en cultura, pero sí también no existen apoyos efectivos, o sea, no hay un apoyo real a los creadores, no hay un apoyo real a los promotores, no hay un apoyo real, en este caso a los editores, y eso es lastimero, es triste y debe de terminar. Yo concuerdo totalmente contigo, o sea, no puede verse mal que la gente que nos dedicamos al arte y a la cultura, o sea, quiera vivir de la misma, o sea, no se vale. Sí, ciertamente no se vale. Eh, pero mira, yo no me quiero meter en la política, porque no me quiero meter en la política porque considero que un negocio cultural tiene que ofrecer un producto de calidad y tiene que hacerse su camino, porque si no, no va, no, pues no es negocio, tiene que serlo. Y nosotros los editores, estamos obligados a llevar productos que les guste a la gente, que quieran adquirir, que quieran leer, apoyarnos con los autores, bien, y buscar abrirnos un camino. Tenemos algunas ventajas, no que nos da el gobierno, sino que nos da nuestra forma de trabajo. Voy a poner un símil con los ejércitos y los guerrilleros. Un ejército tiene un apoyo institucional y forma parte de un aparato enorme que tiene una estructura enorme con gente que está dedicada a determinados temas y con mucha gente detrás de ellos y con apoyos económicos y recursos. Pero cuando se va a mover un ejército, si tú quieres desplazar un ejército se mueve
como una tortuga, lento, lento, porque requiere que fulano le diga que haga esto y luego le dé la otra orden y se muevan aquí. Y sabes que como son muchos, saber cómo le vamos a hacer con la logística de la comida y de esto y de aquello. Y un grupo guerrillero, y lo pongo en términos de las experiencias que están documentadas, pues los guerrilleros se pueden mover fácilmente para llevar a cabo una acción, y se esconden, y se van, y se ocultan, y vienen. Es decir, tienen agilidad y tienen como cierta libertad de movimiento que no la tiene un grupo institucional como un ejército. Y ahí es donde viene una de las virtudes que puede tener un grupo así. Y lo pongo en términos militares porque a veces estamos en un combate diario por sobrevivir. Sí, efectivamente, tú lo que tú haces y nosotros en cuestiones editoriales sí estamos todos los días luchando por sobrevivir. Y creo que la mayor ventaja que tenemos es justamente que no tenemos estructuras pesadas encima de nosotros, que podemos movernos con cierta agilidad, que podemos tomar decisiones rápidas, que podemos, que tenemos de ventajas. Por ejemplo, nosotros no tenemos una oficina, o sí tenemos una oficina, pero no tenemos una oficina que implique muchos gastos logísticos, como puede ser una editorial que tiene, ¿no? Es que una super oficina y que debe tener un cubículo para el director y para el subdirector y para este y para aquel y debe tener esto y bueno, y al final tenemos una estructura tan grande que cuando pasan como cosas como la que ahorita están pasando, pues sí se ven muy comprometidas esas empresas, porque para pagarle a toda esa estructura, imagínate sin poder vender libros, 4 meses cerradas las librerías. No, no, Tremendo, tremendo. ventas que tuvimos en estos meses fueron las online, las de nosotros y las que tenían algunas librerías como Gandhi, pero realmente Gandhi ahorita está sufriéndolo, lo está sufriendo a tal grado que debo confesar que a nosotros no, nos debe dinero, por ejemplo, no nos ha pagado. Y no nos ha pagado porque justamente están ahorita cuidando todos los pesos, porque han tenido que pagar salarios sin tener ingresos. Entonces nosotros Claro. hemos también sostenido nuestra estructura, nuestra pequeña estructura la hemos sostenido. No hay ninguna persona que le hayamos dicho pues adiós porque vino la pandemia, no. Los hemos estado apoyando y hemos estado trabajando a un ritmo distinto y por supuesto con ingresos muy distintos, pero por lo menos hemos sacado adelante el proyecto, digo, gracias al apoyo de los lectores, gracias al apoyo de los autores y pues de los mismos que colaboran, que lo han entendido y también si les hemos dicho, saben que pues ahora no vamos a poder ganar lo mismo o vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero vamos a tratar de respetar este trabajo porque es un trabajo que beneficia a mucha gente. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante los editores e incluso los pequeños editores, porque detrás de nosotros hay gente y hay gente que vive de lo que nosotros hacemos, gente que tiene familia y se mantiene de esto. El que vende los libros, el que los hace, el que les da acabado, el que los imprime, las papeleras, cuando compramos papel, pues le damos trabajo a mucha gente. En fin, no sé, nosotros nuestro trabajo beneficia a mucha gente. Nos beneficia a nosotros, pero le beneficia a mucha gente. Sí, no. Nosotros nos sentimos muy comprometidos con ese eh, con esa, con Engranaje, ¿no? esa obligación que tenemos con la sociedad, ¿sí? Entonces, pues creo que es parte del gusto también de lo que estamos haciendo. Sabemos que no nomás lo hacemos por nosotros, lo hacemos por muchas personas. Y es que tener esa conciencia de que todos estamos conectados no siempre es, vamos, no siempre es evidente con
pues en todas en todos los trabajos, en todas las profesiones, o sea, todos estamos conectados. Y que ustedes tengan como editorial esa conciencia, habla bien justamente de las personas que colaboran en Trajín Literario. Ya lo decías, o sea, son un equipo pequeño, pero que está consciente de la importancia de su labor y del compromiso y la responsabilidad que tiene con sus colaboradores directos e indirectos. Y bien lo decías, pocos, porque a nosotros también luego en teatro nos pasa, ¿no? Que no, que no visibilizas, o sea, el esfuerzo del de taquilla, del de tramoya, del de iluminación, o sea, como no los ves, dices, pues, bonita función, tan tan se acabó. Pero no es cierto. O sea, cuando tú publicas un título, cuando sale, o sea, a la luz un título, hay un montón de personas involucradas directa o indirectamente. Y eso que tú lo tengas consciente, que Trajín lo tenga consciente, pues habla muy bien, o sea, del alma de Trajín y de o sea, de lo profesionales que han sido en estos 11 años de crecimiento y de aprendizaje, como bien ya lo decías. Y justo en esta parte de crecer, cuando comenzamos con esas revistas hechas así en fotocopia, ahora, o sea, que se han dedicado a ir a las ferias, obvio, en este gran paréntesis de cuarentena, no, pero además de ir a las ferias, a los, pues a algunos festivales, algunas cuestiones locales y a veces también estatales, hasta donde entiendo, como invitados, con el stand, con todos los títulos de Trajín. ¿En qué librerías tiene presencia Trajín, Arturo? Cuéntanos, por favor. Tenemos acuerdos con algunas cadenas, la más importante del país, Librerías Gandhi. Con ellos nos convertimos en uno de sus proveedores hace ya unos años y pues hemos ido creciendo en esa relación. Ellos nos llaman socios, nos dicen socios porque de alguna manera pues lo que hacemos nosotros y lo que ellos hacen con la distribución pues es una especie de sociedad. Aunque es una sociedad muy relativa, pero sí, de alguna manera sí lo es. Estamos trabajando con librerías El Sótano, eh, con Fondo de Cultura Económica, con librerías de la UNAM y también tenemos distribución en algunas librerías como independientes o hay Lo que le una, llaman librería de barrio, ¿no? pues algunas así, hay una que incluso tuvo que cerrar precisamente porque ya no pudo pagar lo de la renta, que es una en el sur de la ciudad, pero está vendiendo los libros en línea. Eh, Tenemos libros en unas librerías que están en Veracruz, se llaman Mar Adentro, y de ahí hay un par de librerías en donde están nuestros materiales. Tenemos en una cadena también que está fuera de la Ciudad de México, que es en Gonville. Estas librerías tienen su sede en Guadalajara y distribuyen en esta zona de Guadalajara y sus cercanías, en Guanajuato, Michoacán, por ahí, toda esa zona. Del occidente. Sí, y bueno, pues creo que hemos conseguido, pues ya ir, por supuesto que no es suficiente, y mientras más puntos de venta tengas, pues tienes más posibilidades de vender. Hay algunas cadenas a las que nos hemos acercado, pero no hemos materializado acuerdos porque nos exigen mucho todavía y no estamos capaces, no tenemos la preparación económica ni la logística para atender esas cadenas. Hablo de los Sears, tiene, todas sus tiendas tienen una sección de librería. Hablo de Sambors, que tiene muchas tiendas, o no sé qué son, tiendas, farmacias, o cafeterías, o restaurantes, o no sé, pero ahí es esto que son Sambors, estos negocios, están por todo el país. Pero sí, sus condiciones son muy complicadas para nosotros todavía, para asumirlas. Y pero bueno, tenemos el reto de ir hacia afuera del país.
hemos buscado también algunos caminos para llevar los libros a otras partes del mundo. Queremos mandarlos para Sudamérica o para España, pero es todavía complicado. Hay detalles que o hacen muy caro el libro para su venta final o es muy complicado hay cuestiones hasta de derechos de autor, de marcas, de cuestiones legales. Son más varias cosas que tenemos que salvar para llegar a cubrir. Son los retos que tenemos adelante, es parte de los retos que tenemos en Trajín, en esta de la distribución, en las librerías y en otros puntos de venta. Las ferias, pues, una buena estrategia de venta porque estamos en contacto directo con el lector, con el comprador, y le podemos explicar de qué trata un libro, lo podemos animar a adquirir un material, podemos darles descuentos importantes porque estamos distribuyéndolo directamente de la editorial al lector, entonces podemos hacerles descuentos importantes, hay muchas ofertas, muchas rebajas que les hacemos a los libros, hay ferias de remates como la famosa que se hacía en el auditorio que el año pasado se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución y que como están las circunstancias, quién sabe cómo se lleve a cabo la próxima vez y dónde. Eh, ese tipo de ferias nos permiten pues ofrecer muy buenos precios, sacar saldos de libros. Eh, Creo que hay muchas formas en que hemos estado llegando. Una cosa trae a otra, una invitación puede traer a otra, un contacto nos pone en contacto con otra persona y así hemos ido encadenando un sistema de distribución que cada día se va ampliando más y confiamos en que así siga siendo y que sigamos pues sumando contactos, amigos, seguidores, lectores, autores y muchos títulos. Por Sí, favor. Y sí, justo por la pandemia se frenaron pues muchas presentaciones que Trajín Literario ya tenía pues programadas, ya tenía en puerta. Pero pues hace unas semanas a mí me dio mucho gusto comenzar a ver que pues también Trajín Literario está haciendo uso de las plataformas y me dio muchísimo gusto porque está haciendo esos lanzamientos de libros, esas presentaciones que se quedaron pendientes seguramente y están ahorita ya en la modalidad de presentación virtual. Estamos ya entrando en ese tenor. Entonces, cuéntanos, ¿qué lanzamientos próximamente tiene Trajín Literario para que las personas pues estén al pendiente y conozcan en este primer acercamiento con el escritor, con los invitados, las obras que podrán encontrar? sí, la pandemia nos paralizó un poco y aprovechamos para, para tratar de subsanar retrasos y revisar detalles que con la operación se van omitiendo y se van dejando a un lado. Entonces aprovechamos todas estas semanas o meses de confinamiento para hacer ese trabajo. Hemos estado trabajando todo el tiempo y teníamos la esperanza de que esto se resolviera. Al principio dijimos, bueno, pues como dicen las autoridades, esto va a ser cosa de un mes o de 2 meses y después ya vamos a regresar a la normalidad. Y entonces estábamos aprovechando para hacer todo eso con la esperanza de que al final de este periodo pudiéramos ya hacer presentaciones físicas, regresáramos a ferias y todo lo que solíamos hacer. Pero cuando ya tuvimos completa conciencia de que esto no va a terminar tan pronto y que va para largo, y no sabemos qué tan largo, quizá se extienda un año más, estas situaciones extraordinarias, que por supuesto que nos da gusto que las autoridades estén permitiendo que se estén abriendo las actividades porque pues la economía se tiene que reactivar y nosotros somos parte de esa economía, los libros se venden, se compran
y si no hay ventas, no hay negocio, no hay movimiento, no podemos seguir en esto. Entonces, qué bueno que se estén vendiendo. Eh, las presentaciones, pues de hecho no van a ser físicas, eso sí creo que va a ser lo último que van a autorizar, espacios públicos eh, donde puedan concentrarse mucha gente, ya no se va a poder concentrar mucha gente, van a hacer presentaciones con 2 o 3 personas. De por sí los espacios para las presentaciones eran pequeños, son pequeños. Por ejemplo, en las ferias de minería caben 30 personas. Imagínate ahora con estas restricciones, que posibles futuras restricciones de que no puedan entrar mucha gente, pues si cabían 30 van a caber nada más 10 personas porque van a decir nada más la tercera parte. Entonces ya no va a convenir para nosotros llevar a cabo una presentación porque parte de las presentaciones es el doble propósito de dar a conocer, de difundir, pero al mismo tiempo pues de vender el material. Entonces, mientras menos gente hay, pues menos posibilidades tienes de vender el material. Entonces, conscientes de que esto va para largo y de que la apertura de los espacios tradicionalmente utilizados para presentaciones está en vilo, pues dijimos, vamos a mejor a empezar a tomar el asunto de las presentaciones ya virtuales, y creo que vamos a seguir todo el año con esto, porque además de que va a ser la forma en que vamos a presentar nuestros materiales, va a ser la forma de también de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo todos estos años, promoviendo la literatura a través de diversas actividades. Entonces yo creo que vamos a continuar con esto, y mañana terminamos las presentaciones de novedades y vamos a quizá a retomar eh, eh, algunos otros materiales que tenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer en los próximos meses. Ojalá que mi pesimismo eh, sea opacado por condiciones distintas y realmente la pandemia sea abatida, domada, acabada, destruida para siempre, llegue una vacuna milagrosa que nos inocule de este problema a todos y termine con la amenaza y nos deje salir otra vez a la calle y nos deje hacer presentaciones como las que hacíamos y volvamos a las ferias y todo lo más pronto posible. Porque la verdad sí que esta situación, pues es una situación que nos está conmocionando, nos está impactando en todo en todo lo que somos nosotros, por un lado, eh, este temor que tenemos, ¿no? A los otros, ya esta desconfianza por los otros, eso es algo horrible, ¿no? De por sí siempre estamos en las ciudades somos un tanto desconfiados de los otros. Ahora con esto de la enfermedad somos más desconfiados, más temerosos de que se nos acerque una persona y nos salude, nos hable de cerca, no sé, tenemos miedo, tendrá la enfermedad, no tendrá, será uno de esos asintomáticos y nos vaya a pasar el famoso virus, y estamos tenemos mucho miedo. Y por otro lado, pues, insisto, la situación económica, necesitamos que se mueva este país, que se mueva la economía, necesitamos vender, necesitamos comprar, necesitamos volver a todo eso, porque pues vivimos una sociedad de consumo y pues queramos o no, así es. Y así estamos, ¿no? Digo, no ha cambiado esta forma de económica y no sé si vaya a cambiar y no sé si tenga que cambiar, tampoco lo sé, hemos vivido en ella, pero pues así es como nos movemos, necesitamos vender para ganar y para distribuir el dinero y en fin, en eso estamos. Y pues así las presentaciones que vienen, próximamente tenemos afortunadamente 2 muy buenas presentaciones. Una de ellas es de una novela que se llama Los Ángeles de Dios usan armas largas, de justamente el editor de Playboy México, que se llama Arturo J. Flores, un chico muy talentoso, un buen narrador. A ver, repite otra Entonces, vez. perdón.
Es Repite editor otra vez, además ¿editor de qué? de Playboy México, de la revista Playboy México, ¿cómo ves? Entonces, Súper. justamente lo publicamos en la serie Horas Carnales, que es una serie dedicada a literatura erótica. Erótica, no pornográfica, erótica. Entonces, con muchos guiños hacia el erotismo. Y ahí está esta novelita que se llama Los Ángeles de Dios usan armas largas, que se va a presentar el próximo viernes a las 6 de la tarde, el próximo viernes 7 de agosto. Y dentro de 15 días tenemos un estelar también con la presentación de Glosario para la Mujer con Huevos en su segunda edición, una edición que ya está corregida y aumentada. La autora ha concebido otras cosas que vinieron a su mente y hay nuevos conceptos. Eh, y hay una actualización que conceptual y formal de la autora, entonces los lectores van a quedar muy satisfechos con lo que ahora les vamos a ofrecer en esta segunda edición vamos a decirlo, de una obra que ya se volvió clásica, vamos a decirlo así, en este terreno. Eh, creo que además con esta nueva edición vamos a difundirla mejor, la vamos a colocar mejor, o eso es nuestra intención, no sé si las circunstancias del país lo permitan, pero nuestra intención es darla a conocer más esta obra porque es una de las obras que muy queridas, muy aceptadas por el público. En las ferias en las que vamos, había la edición anterior, que era una edición de bolsillo muy pequeña, eh, la adquirían todos, la mayoría de la gente le gustaba llevarse siempre un librito de estos, empezaban a leerlo y se reían y decían, sí, me la llevo, y así se la llevaban. Sí, entonces confiamos en que su éxito se duplique o triplique en esta edición que viene. Eh, y bueno, pues además nos da mucho gusto acompañar en la aventura literaria a nuestra amiga Elizabeth. Ella tiene mucho, y esto lo digo, aunque está aquí enfrente, pero se lo digo a ustedes, lectores, o que nos estén viendo y a quienes nos vayan a ver, tiene mucho que escribir. Está escribiendo muchas cosas y va a escribir más, porque ha acumulado muchas experiencias y muchos conocimientos y esa mano ya se calentó, así que ya se calentó y ya está lista para escribir y escribir. Yo espero que no la dejes enfriar, mi querida Elizabeth, porque hay muchísimas cosas que van a salir de ella todavía y yo creo que hay mucho que decir de Elizabeth próximamente como escritora, ya sea de teatro o ya sea de guiones quizá para televisión o para cine, o, o novelas o relatos, porque sí hay mucho que decir. Sí. La eterna novela que todavía no escribo. Ahí voy, ahí voy. Ya están las primeras páginas, pero esa todavía no te la puedo mostrar. Falta mucho, todavía está muy en No pañales. es, perdóname que te contradiga, pero ya escribiste una novela. Y esa novela, aunque es corta, ya la escribiste y se llama Yo Soy. Yo soy. Esta novelita de chicos, de jovencitos, de adolescentes, es una novelita que no ha tenido la suficiente difusión quizá o ha llegado, porque yo estoy seguro que si los chicos la leen, les va a encantar, porque es una novela muy buena para chicos está, eh, atrapa muy bien la psicología, describe muy bien la psicología de los chicos, porque creo que en algunos años de experiencia como profesora de adolescentes, algo aprendiste, ¿no? Sobre los chicos. Entonces hay muchas cosas que yo por eso digo que tienes muchas cosas que compartir eh, de todavía, muchísimas cosas que compartir. Pues Ya has escrito. seguiremos dando lata. Sí, sí, por supuesto, ojalá que sí. Bueno, Arturo, pues ha sido un verdadero placer estar
casi hora y media, Arturo. Mira nada más. Es como nuestras conversaciones Oh, qué telefónicas de barbaridad. repente, que No me he muy dado rara vez cuenta. hacemos. Pensé que me ibas a decir a la hora que ya se había acabado. Y ya nos extendimos mucho, no, 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 pues yo no, estoy no. muy a gusto platicando contigo, pero ya para terminar, porque creo que sí, ya agotamos los puntos, pues yo creo que medular es justo para dar a conocer la labor, sobre todo esa parte, insisto, ¿no? Que no se ve y que tú muy, pues muy atinadamente y generosamente nos has compartido de la labor de un editor, o sea, que hace un editorial realmente. Porque sí, yo creo que hay cuestiones, hay imprecisiones como no lo vivimos, o sea, dices, ay, bueno, pues si yo escribo ya mágicamente aparece un libro y no, o sea, hay un trabajo de equipo interesante y profesional en este caso de trajín literario. Que por cierto, aquí sí, mira, estoy Ah, tomando un muy bien, poquito la tacita, sí. Muy bien, muy bien. y aquí, a ver, ahí está. Ahí está. Promueve y difunde la literatura desde Xochimilco. ¿Te acuerdas Muy que era el bien, lema? muy bien. Ese fue la primera frase de batalla que empezamos a usar porque pues nacimos aquí en Xochimilco, donde seguimos trabajando. Entonces sí, pues con orgullo, con gusto de decir lo que seguimos trabajando aquí. Quisimos cambiar el tema, porque empezamos a recibir muchas propuestas de todo el país y de gente incluso de fuera del país. Entonces dijimos, vamos a manejar la alternativa editorial como eso, como una alternativa editorial. Por eso hicimos a un lado a la cuestión de desde Xochimilco, para que no se viera que nada más eran los de Xochimilco, porque parecía eso lo que nos decían todos, es que, nada más lo de Xochimilco. No, no, publican los otros autores y empezamos a decirles, no, es que es también de otros autores. Sí, Pero por eso, eso es parte del crecimiento, cambiar el lema, o sea, ahí está, prueba de ello, de hecho, si te acuerdas, decía, promueve y difunde la literatura en Xochimilco, fue el primero. Ya fue ajá, como, sí, no, es desde Xochimilco y después alternativa editorial, o sea, está perfecto, porque cuenta la historia, o sea, cómo nace, cómo se ha desarrollado y después de más de una década, ahorita en lo que se ha convertido Trajín verdaderamente en una alternativa editorial, a la cual yo quiero y respeto mucho y pues yo espero seguir, insisto, publicando con este sello al que pues yo me sumo de corazón y con esa alma entusiasta que ya sabes que siempre anda ahí dando de brincos, pues estoy muy feliz de que sea mi casa editorial. pues para nosotros es un gran gusto y un enorme honor que sigas con nosotros. Esperamos que así sea por mucho tiempo y muchas obras. Y vamos no, y vas a crecer y vas a estar con nosotros y con otros, y yo soy seguro que así va a ser, y nos va a dar mucho gusto eso, ¿eh? Porque eso también va a ser crecimiento en muchos sentidos. Entonces hemos ido creciendo juntos, y eso es muy positivo, que vamos a seguir creciendo, vas a ver que sí. Y bueno, ya nada más como previo a terminar este live, esta transmisión, y pues gracias a las personas que siguen conectadas. Ese niño de 4 años con esta niña de 5 años se encontraron en Xochimilco, pero resulta que son nativos del mismo estado de la República, ¿verdad? Ah, sí, sí, claro, esa es una extrañísima coincidencia, porque ambos vivimos en Xochimilco. eh, Quizá tú un poquito más de tiempo que yo, pero yo tengo nada más 20 años aquí en esta parte de la ciudad. Eh, Somos de Baja California, tú de la hermosa ciudad de Tijuana y yo de la árida y calurosa ciudad de Mexicali. De Cachanilla, señor. sí, sí, nos dicen cachanillas a los nacidos en Baja California. Sí, así es, así es. Ahora, justamente en este momento, allá en nuestra tierra, está el calor en Mexicali infernal. Está Sí, 40 y tantos grados este, a mediodía,
y es el momento, es la temporada más caliente, no sé si es exactamente la canícula o no, pero es la temporada más fuerte de calor en Baja, ahí en Mexicali. Sí. Tijuana no se queda atrás, tiene lo suyo, pero Pero es es un más poquito fresco más fresco, sí, sí, que Mexicali, ¿no? sí, Mexicali definitivo. es ardiente, ardiente. Todos los años en esta época hay quien sale con su huevito y lo estrella en el auto, en un auto, para que se fríe ahí y se den cuenta de cuán caliente están las partes de acero de los autos. Y debo decirte que yo recuerdo mucho que cuando yo era adolescente y traía unos esos tenis de suela muy delgada, en esta época sentías el calor que pasaba del piso, del suelo a tus pies, a pesar de traer los zapatos, los tenis, si eran muy delgadas las suelas. Por ejemplo, hay unos muy famosos, los Converse, que en aquella época eran muy usados. Recuerdo que los usabas y te pasaba el calor, lo caliente, de tan caliente que está luego el suelo en aquella zona del país, en esta época. Así que si te quieres dar Sí, un viajecito al calorcito, ya sabes. sí me gusta el calor, pero no tanto. Y sí, Mexicali es extremoso, bueno, tremendo. Pero bueno, sí, yo no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles a nuestros amigos esa coincidencia, que a mí también me pareció muy interesante. O sea, he aprendido que no hay casualidades, hay causalidades. Y definitivamente el ser los dos de Baja California, pues yo creo que también es otro lazo, pues, fraterno que nos une como buenos paisanos y que nos venimos a encontrar en un lugar que nos adoptó a final de cuentas, que fue Xochimilco, ¿no? Sí, así es. Sí. Acá Y estamos bueno, también muy querido Arturo, contentos. ay, gracias. Cuéntanos, redes sociales de Trajín, donde ya las mencionaste al principio, pero por favor, para antes de cerrar el programa, recuérdales a nuestros amigos que nos están viendo, que nos van a ver, en dónde podemos encontrar a Trajín Literario. Pues nos pueden seguir en Facebook, tenemos una página que se llama Traje Literario. Estamos también en YouTube, ahí tenemos un canal donde ponemos los videos que estamos haciendo, las presentaciones. Tenemos una página web, trajin.com.mx, ahí está el catálogo de nuestros materiales y también próximamente esperamos que también ahí los podamos ofrecer en venta. Estamos en venta, vendiendo los libros en Mercado Libre, ahí también nos pueden buscar nuestros títulos. Y también tenemos un blog que se llama trajineros.blog, creo que Blogspot. punto mx. Y tenemos también una cuenta en Instagram que también dice Trajín Literario y en Twitter también hay otra que dice Trajín Literario. Y pues tratamos de difundir nuestras actividades y nuestras presentaciones por todas estas redes sociales. Y lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, esperamos seguirlo difundiendo por ahí y que nos sigan si no les interesa, esperemos que sí les interesa lo que estamos haciendo. Ay, pues muchísimas gracias, Arturo. Para mí fue de verdad un verdadero gusto. Tú sabes que este intercambio de ideas y sobre todo este viaje que al principio hiciste lleno de nostalgia, yo lo disfruté muchísimo. Espero que a nuestros amigos también les haya agradado y no sé con qué te quieras despedir de esta transmisión. Pues solamente con un enorme agradecimiento a mi amiga Elizabeth Llanos por haber invitado a esta plática, a esta conversación grata, nocturna. Esperamos que la escuchen, la vean muchas personas. Si no la vieron ahorita, la vean después. Y pues con ese abrazo solidario, con ese abrazo entusiasta y cariñoso y con ese agradecimiento a todos. Pues muchas gracias. Va el abrazo de vuelta para ti. También yo agradezco mucho tu amistad y tu guía, porque para mí eres mi sensei en esta cuestión del mundo editorial. Y un abrazo a la familia de Trajín, ya sabes, a todos los que conforman el equipo, porque sin todos ustedes, o sea, nosotros
pues no tendríamos el escaparate que tenemos y que al menos a título personal, como bien dices, luego hay malos entendidos porque la cuestión personal es complicada, pero a título personal yo puedo decir que estoy en las mejores manos. Hay transparencia, hay profesionalismo, hay difusión, hay ideas, hay guía, y pues si alguien que vea este video tiene esa inquietud de publicar, yo no dudaría en recomendar que se acerquen contigo, que se acerquen al equipo de Trajín Literario, y pues la más agradecida yo creo que siempre, no demeritando a mis compañeros de sello editorial, pero siempre voy a ser yo, y sabes que ese agradecimiento es sincero y de corazón. E invitarlos y esperarlos el 14 de agosto a las 6 de la tarde en la fanpage de Trajín Literario en Facebook para Glosario para la Mujer con Huevos, la presentación virtual. Muy bien, claro que sí, los esperamos que nos acompañen. Sí, por favor. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Arturo, gracias a las personas que permanecieron conectadas, gracias a las personas que vayan a ver este video. Suscríbanse al canal, denle manita arriba, compártanlo por favor, y pues nos estamos viendo el viernes en punto de las 21 horas, porque vamos a hablar también, ¿por qué no?, de literatura con el escritor Ernesto Jiménez desde Tamaulipas, si mal no estoy. Y vamos a hablar de Murakami. ¿Quién rayos es Murakami? Se llama muy bien, el programa de este próximo viernes. Y pues los espero también en mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook. Y nuevamente, Arturo, un abrazo, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Que estén buenas noches. Bueno, hasta luego. Nos vemos, gracias. Nos vemos.